El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, el señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan, en primer lugar, de lo más importante, de vivir en la verdad. El libro de los Proverbios inicia precisamente diciendo: toda palabra de Dios es verdadera. Y como consecuencia dice: el Señor es un escudo para cuantos en Él confían. El hecho de que la palabra de Dios es verdadera quiere decir que es firme, que es estable, que nunca cambia. Por eso es por lo que para los que confían en Dios, Él es un escudo, Él nunca cambia, nunca nos abandona, nunca nos deja. Y por eso como consecuencia dice: no alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. No alteres para nada sus palabras, quiere decir escuchar y entender lo que nos quiere decir, no tergiversarlo, no acomodarlo a nuestro modo de pensar, de creer. 2 cosas te pido, Señor, antes de morir: no me las niegues, líbrame de la falsedad y la mentira. Ese es el peligro más grande, el de la falsedad y la mentira. En fin de cuentas, el pecado mismo es falsedad y es mentira. ¿Por qué? Porque es ponerlos en el lugar del que no somos, en lugar de Dios, ¿no? El pecado, ¿qué es? Sino decir: yo considero que esto está bueno, aunque Dios haya decidido que no. Ese es el pecado, es la falsedad máxima. Por eso, precisamente el autor aquí de este libro dice: Señor, antes de morir, líbrame de la falsedad y de la mentira. Y luego dice: no me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario para vivir, no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Parecería que no tiene nada que ver esto con el tema de la verdad o de la falsedad, pero en realidad nos está invitando a darnos cuenta de dónde está la verdad y autenticidad de las cosas. Él pide que no tener abundancia para que esa abundancia no le lleve a dejar de ver dónde está lo importante, para que no me haga apartarte de ti y olvidarme. Es decir, el autor del libro lo que está pidiendo es: dame la gracia de tener siempre claro delante de mis ojos aquello que es verdadero y auténtico. Que la abundancia de las cosas no me aparte de ti, que la falta de ellas no me lleve a ofenderte. Y cuando vamos al Evangelio, nos encontramos en pocas palabras a Jesús, que les da una misión a los apóstoles. Después de que Él mismo ha estado curando, predicando, expulsando demonios, ¿qué es lo que hace? Los manda a ellos con la misma misión. Y les dice: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, nada. Quédense donde los alojen, y si no los reciben, salgan y sacúdense el polvo de los pies. ¿Por qué les da esta orden? Primero que nada, porque Él mismo ha hecho así. Él no se ha confiado en los medios materiales, no se ha dejado de confundir precisamente lo que el libro de los Proverbios pide: que no sean las cosas materiales las que parezcan lo más importante, ¿no?, sino lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Es el anunciar el Evangelio, el vivir de acuerdo con Dios. Y dice: ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo a pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Esta es la historia de la iglesia, de los verdaderos discípulos de Jesús a lo largo de todos estos 2000 años.
Y esa es la historia en la que Dios nos invita a integrarnos como el Padre Pío, del cual celebramos hoy la memoria. Una persona que tuvo clara en su vida y para los demás la verdad. Si en algo se distinguía a él, era precisamente cuando iba uno a confesarse con él, en que la verdad era lo primero que alumbraba, ¿no? Cómo ayudaba incluso a las conciencias mismas de las personas, incluso en algunas ocasiones con un buen regaño, ¿no? La verdad, lo central, lo fundamental, y sin dejarse distraer por cosas secundarias. Él mismo lo vivió también de una manera muy personal, porque cuando veía a la gente toda maravillada por las cosas que él vivía, sus experiencias místicas, si ustedes han leído su historia, él se alteraba profundamente. ¿Por qué? Porque él sabía que lo fundamental no era los estigmas que tenía, los milagros que Dios hacía a través de él, sino la presencia de Dios. Y se molestaba mucho cuando lo confundían. Era un hombre que sabía dónde estaba la verdad, lo auténtico, lo que realmente da el sentido a todo lo que es nuestro Señor. Pidámosle a Él hoy en esta misa que nos ayude a caminar y a descubrirlo también como Él. Porque Él amó tanto, así como nos decía la oración inicial, la cruz que le fue dada de muchas maneras. No porque fuera un masoquista, sino porque descubrió que a través de ella se acercaba más a Jesús y que viviéndola con Jesús se volvía también Él un instrumento para derramar las gracias de Dios entre los demás. Y pues es la misma vocación a la que estamos llamados como cristianos, solo que necesitamos la gracia del Señor ciertamente, pero también hacer como Él, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Y pedirle, como el autor de los libros de los Proverbios, que realmente no perdamos de vista aquello que es fundamental.